Bueno, buenos días, ya siendo las 8 de la mañana con 31 minutos. Entramos a nuestro bloque de entrevistas. Tenemos la presencia mediante videoconferencia con el doctor Ramiro Aguilar, quiteño, doctor en jurisprudencia, analista político. Muy buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Listo, Ramiro? Hola Fernando, ¿cómo vas? Primero, ¿Cómo has pasado? un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal Dios todo por mío, Quito? las cosas van, ahí van, ahí van. Ahí va. Ramiro, algunos temas de conversar contigo y realmente contigo podemos tener una conversación bastante extensa de lo que está pasando actualmente en el país, pero comenzar con el jurista, con el abogado, con quien conoce el derecho. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión de estas medidas cautelares solicitadas por la presidenta de la Asamblea, de la señora Guadalupe Llori, para poder permanecer en el cargo por tener este temor de que se la pueda remover? Cuéntanos tu parecer como jurista, como abogado y también desde tu punto de vista de analista político. ¿Qué está pasando en la Asamblea? Primero empecemos por el derecho, por el argumento jurídico. No hay absolutamente ningún derecho que le haya sido violado a la señora Llori. Ninguno. ¿Qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional lo que está haciendo es un análisis de la gestión de la presidenta de la Asamblea. Y todo funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión y de ser evaluado en su gestión. El cargo de presidenta de la Asamblea no es un cargo vitalicio, no es un cargo que no esté sujeto a control y en consecuencia ni en lo personal ni en lo funcional ha sido violado derecho alguno de la señora Llori. Ni en lo personal, ni en función de sus propios derechos individuales, ni en lo funcional, porque aquí curiosamente, Fernando, ocurre una cosa interesante. La señora Llori es la presidenta de la Asamblea Nacional, en tal virtud es la representante legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea. Y ella interpone una acción de medidas cautelares contra una decisión de uno de los órganos de la Asamblea Nacional, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno es el órgano máximo de la Asamblea Nacional. Entonces, un poco la paradoja aquí es que ella está accionándose contra sí misma para impedir que uno de los órganos de la función legislativa audite su gestión, auditoría que, por cierto, está perfectamente permitida en la ley y en la Constitución. De tal forma que no creo que haya un juez en su sano juicio que le otorgue las medidas cautelares a la señora Llori. Desde el punto de vista político, en cambio, mi querido Fernando, te voy a decir una cosa, la señora Llori ha sido lo que es siempre. La señora no se ha movido un centímetro ni de sus posiciones de violencia personal, ni de sus posiciones de violencia política, ni de su precariedad en el manejo de la cosa pública. Ella es como ha sido siempre. Los que ahora están emproblemados son los que, sabiendo cómo era, le confiaron la altísima responsabilidad de presidir la Asamblea Nacional y no pueden resolver el conflicto que tienen ahora, y el conflicto que tienen ahora es el nivel de incompetencia de la señora Llori en el manejo de la función legislativa. Ramiro, el tema, más allá de la presidenta Llori, que correspondió a un acuerdo político, también llama poderosamente la atención por algo que tú sí has venido tocando en tu cuenta Twitter. Te leo y comparto mucho tu posición en cuanto a Pachacútec, es decir, el análisis político de qué pasó con Pachacútec. Pachacútec, un partido creado relativamente nuevo en el 95, consiguió su mejor votación histórica para una asamblea en esta última elección, en el mes de febrero del año pasado. Sin embargo, colapsó. Es increíble ver en cuántas partes se ha fraccionado Pachacútec. ¿Qué tú crees que le faltó al movimiento Pachacútec para concretar en esta asamblea su mayoría y evidentemente su visión de país? Porque lo que ha sucedido es innegable, ¿no? Se encuentran divididos, fragmentados, se atacan unos a otros. ¿Qué fue lo que sucedió en Pachacútec? Fernando, primero hay que entender qué le pasó a Pachacútec al principio. Yacu Pérez se lanza de candidato y no tenía ninguna posibilidad al inicio de su candidatura de llegar al 20% que tuvo después en la primera. Y claro, hay que armar listas en todas las provincias y Pachacútec habrá armado listas con gente que quiso apoyar la campaña, con gente que quería jugarse la candidatura, que no tenía, digamos, que una esperanza cierta de tener una votación consolidada, y le sonó la flauta.
Yacu Pérez tiene el 20% y ese 20% en primera vuelta arrastra a sus asambleístas al Parlamento. Pero esos asambleístas no tenían absolutamente ninguna convicción, ningún credo. Si Pachacuti ideológicamente es un problema, es decir, tú no sabes si Pachacuti es progresista, si Pachacuti es neoliberal, si Pachacuti es un brazo político de la CONAIE, no sabes qué es. Lo único que sabes es que Pachacuti es un grupo, digamos que diverso, con intereses políticos diversos, y que en esos intereses políticos diversos coincidieron en el acuerdo para llegar a la Asamblea Nacional con la señora Dori en mayo del 2021, con un propósito específicamente burocrático legislativo, es decir, que la señora Dori esté en la presidencia de la Asamblea y se repartan las comisiones. Las comisiones implican asesores, etc. Y luego fueron negociando los votos con el gobierno de Lazo en función de cada votación. ¿Sabes? Ideológicamente, ¿qué es Pachacuti? Segundo, debes entender que los asambleístas de Pachacuti no son ni progresistas ni neoliberales, son gente que se sumó a la lista para pasar chévere en la campaña, para sacar en su currículum que fue candidato a asambleísta, pero le sonó la flauta y ganó. Entonces ahora están como locos viendo cómo obtienen beneficios de la función de asambleísta. Y la tercera cosa, desde luego, es que tampoco se comprende esta interrelación que existe entre la CONAIE y Pachacuti. Yo decía en mi cuenta de Twitter, y te pregunto ahora, Fernando, ¿no te parece raro que la CONAIE haya pegado un frenazo a raya, pero a raya? Hasta noviembre del 2021, noviembre del 2021, activismo en calles, oposición al incremento del precio de los combustibles, oposición a los proyectos de ley neoliberal. De enero del 2022 a marzo nos hemos comido el primer trimestre del año. La CONAIE está frenada ahí, en silencio, no escuchas. No oyes de AISA, no oyes de la CONAIE. Entonces, eso te plantea también. Yo le doy mérito al gobierno porque creo que el gobierno encontró la tecla con la CONAIE a partir de finales del año pasado y desactivó ese latente problema que se le venía generalmente cada 15, 20 días con la subida de la gasolina. De repente cayó la CONAIE. Pero vamos a otros movimientos políticos que tal vez tuvieron mejor, vieron mejor el futuro, vieron mejor el panorama y tuvieron tal vez el acierto de seleccionar mejor a sus cuadros porque han tenido pocas deserciones, como UNES, por ejemplo, o han tenido un activismo tal vez más compacto como el Partido Social Cristiano. ¿Cómo tú ves una posible mayoría que parece que se ha venido cuajando con los meses, ya casi ya un año, de estas dos agrupaciones para poder captar la Asamblea Nacional? A ver, Fernando, mira, UNED y el Partido Social Cristiano estuvieron juntos desde el principio, es decir, desde la candidatura de Henry Kronfle en mayo del año pasado. Y creo que, vistas las cosas desde lejos, con la posibilidad de analizar el partido del domingo viendo el periódico del lunes, es decir, todo el mundo es sabio con el periódico del día siguiente, pero viendo la perspectiva que dan los hechos, Henry Kronfle habría sido de lejos mejor presidente de la Asamblea que la señora Dori, de lejos. Y probablemente la articulación del trabajo legislativo habría sido mejor con un acuerdo político, UNES, Partido Social Cristiano y Creo. Pero, como también hay que ver las dos caras de la moneda, imagínate el lío en el que habría estado metida UNES, particularmente UNES, si tenía que darle votos al gobierno de Lazo a cambio de ese acuerdo por la presidencia de Kronfle en la ley de inversiones, por ejemplo, o en la ley que pasaron en noviembre del año anterior. Si el golpe político a UNES por haberse salido del hemiciclo legislativo y no haber votado por el archivo de la ley de noviembre, que ahora le está metiendo la mano al bolsillo al contribuyente ecuatoriano, va a ser un golpe políticamente muy duro en las urnas. Imagínate tú lo que habría sido estar obligado además a cumplir los acuerdos políticos y votar por la ley de inversiones que acaba de archivar la Asamblea. Entonces, frente a eso, tú me dices algo que es muy cierto. Escogieron mejor sus cuadros, tienen bloques más con mayor cohesión, son ideológicamente más claros que Pachacuti, no son burocráticos como la izquierda democrática. La izquierda democrática en todo acuerdo, desde que yo tengo uso de razón, en todo acuerdo político que busca con el gobierno que esté en el poder, es puestos cargos públicos. UNES y el Partido Social Cristiano no son burocráticos. Y quizá ese no ser burocráticos es lo que les quita la carga de tener que andar buscando la puerta trasera del Palacio de Gobierno para entrar a pactar.
Bueno, pues Ramiro, realmente ha sido un placer hablar contigo en esta mañana. Qué pena que se nos haya caído un poco la entrevista, porque realmente hay tantas ideas que se nos quedan aquí bajo la computadora. Entre ellas hablar sobre la muerte cruzada o sobre los 100 días que ya se le pasaron al presidente Lasso para solucionar el país. Sin embargo, esto quisiera pedirte que en una próxima oportunidad podamos desarrollar aún más estos temas, porque quedan bastantes por desarrollar. Con muchísimo gusto, Fernando. Un abrazo grande. Sí, la entrevista estuvo entrecortada, pero suele pasar. Así que un abrazo grande y una linda mañana de martes a todos. Gracias, muchas gracias, Ramiro.